Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo cantarle a mi Dios una alabanza que llegue al trono de la gracia del Creador? En mis labios, sí, en mis labios no alcanzan las palabras para describir la grandeza precioso. Él es precioso, muy hermoso sin igual, varón perfecto, varón perfecto. Todos sus santos le alaban, le bendicen. Es el más bello, es el más bello. Pastor del redil. Una vez más la primera estrofa. ¿Cómo cantarle a mi Dios una alabanza que llegue al trono, que llegue al trono de la gracia del Creador? Sí, en mis labios, sí, en mis labios no alcanzan las palabras para describir la grandeza del Señor. Él es precioso. Él es precioso, muy hermoso sin igual, varón
perfecto. Señalado entre 10,000, todos sus santos, todos sus santos, le alaban. Es el más bello. Es el más bello, pastor del redil. Sí, el sol brilla. Sí, el sol brilla. Es porque le da la luz del mar inmenso, del mar inmenso. Él es el creador. Y si soy limpio, y si soy limpio de horrible pecado, es por la sangre, es por la sangre preciosa del Señor. Él es precioso, Él es precioso, muy hermoso, varón perfecto. Señalado entre 10,000, todos sus santos, le alaban, le bendicen. Es el más bello. Él es el Padre. Él es el Padre, el fiel consolador, el fiel consolador, la fuente viva, la fuente viva, la llama del amor, es el descanso, es el descanso para el alma que rendida, para el alma que rendida acepta a Cristo, acepta a Cristo como su Salvador. Él es precioso, Él es precioso, muy hermoso. Varón perfecto. Señalado entre 10,000,
todos sus santos. Le alaban, le bendicen. Es el más bello. Pastor del redil, sí, yo le canto. Sí, yo le canto. Es por su inspiración, es por su inspiración, más por su gracia, más por su gracia, es que yo estoy aquí. Toma, Señor, toma, Señor, mi pobre corazón, mi pobre corazón, también soy tuyo. Escucha mi canción. Él es precioso. Él es precioso. Muy hermoso. Varón perfecto. Señalado entre 10,000 todos sus santos. Le alaban, le bendicen. Es el más bello. Una vez más, sí, yo le canto. Sí, yo le canto. Es por su inspiración, más por su gracia, más por su gracia. Es que yo estoy aquí. Toma, Señor. Toma, Señor. Mi pobre corazón. También soy tuyo. Escucha mi canción. Él es precioso. Él es precioso. Muy hermoso. Varón perfecto. Señalado entre 10,000 todos sus santos. Le alaba.
el más bello. De nuevo el coro, Él es precioso. Él es precioso. Muy hermoso sin igual. Varón perfecto. Señalado entre 10.000 todos sus santos. Es el más bello, pastor del redil. Gloria a ti, Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Es un placer, es un privilegio estar acá, en este lugar, para testificar, para darles el testimonio, cómo fue mi vida durante mi niñez, ¿verdad? Fui criada en un hogar cristiano. Mis padres siempre me inculcaron lo bueno. Mi madre siempre se congregó acá desde muy niña, desde que tengo uso de razón. Mi madre siempre estuvo acá. No vi otra cosa sino este lugar. Era como mi casa. Y bueno, hermano, por circunstancias, ya cuando yo ya estaba ya grande, ya llegué a mi adolescencia, me casé de 16 años. Fui muy feliz, una mujer demasiado feliz, me gustó ser ama de casa, crié mis hijos. Hermanos, con el tiempo, pasando el tiempo, los años, descubrí que mi esposo me fue infiel y cayó en mí una amargura, hermanos, y no volví más a la iglesia. De ahí en ese tiempo me aparté. En el año 1979 me aparté, no volví más, hasta que, bueno, hermano, me agarró una amargura y empecé a beber, a juntarme con personas no gratas. Y bueno, luego me vi involucrada en cosas malas. Cuando me vengo a dar cuenta, yo estaba ya prácticamente haciendo lo malo, y matan a un muchacho en un lugar donde yo estaba bebiendo. El muchacho era muy amigo y el que lo mata también es mi amigo. Y entonces, bueno, yo vi que todo el mundo se fue. Yo estaba muy bebida, muy ebria. Vi que todo el mundo se fue de ese lugar y yo quedé sola. Yo no quería dejarlo ahí sola, agonizando a él. Y empecé a decir su nombre y le dije: hijo, acepta al Señor, le decía yo. Claro, por ver que yo fui criada en las cosas del Señor y yo no quería que él se fuera a un lugar malo. Y yo le pedía eso a él. Y bueno, luego él, cuando me veo
A mí me ayudaron a meterlo en un carro, lo llevé al seguro y cuando llegué al seguro un hombre se me acercó y me dijo que cómo ocurrieron las cosas y yo le dije que no, que yo estaba en el baño y que cuando salí lo conseguí a él ahí tirado, que escuché los tiros y la cuestión. Entonces cuando menos acuerdo, el hombre me dijo, vamos para allí, y era que me llevaban detenida. Ahí duré casi toda una madrugada, ahí metida en ese lugar. Escuchaba nada más lo que hablaban por fuera. Como a las 3 de la mañana ocurrió eso. Ya casi las 5 de la mañana escucho a una señora hablando y dijo, yo vengo a denunciar a mi hijo porque él acaba de matar a un hombre en el barrio La Paz. Y entonces, antes de que me lo mate Lampa, yo prefiero meterlo preso, dice la señora. Ahí, hermanos, vi la gloria del Señor, porque me vi involucrada tremendo. Yo tenía que decir quién lo mató y yo no quería decirlo. Yo no me quería meter en problemas. Y bueno, hermanos, cuando la mujer ella llega y denuncia al hijo, lo van allá a buscar y me sueltan a mí como a las 10 de la mañana. Yo, en medio de mi amargura, no me importaba estar presa, hermano. No me importaba. Yo lo que tenía era amargura. Y por mi amargura siempre fui un poco rebelde, tanto con mi esposo como con mis hijos y con mi madre. Hubo un cambio, un carácter muy distinto a como era yo cuando era niña. Entonces, bueno, hermano, cuando de repente están haciéndole la cuestión al muchacho, las 7 noches, no sé cómo le llaman eso, novenario, no sé. Una cuestión ahí que les hacen después que los entierran. Entonces yo llegué y me senté por allá en una acera y mis amigos se me acercaron y me decían, Carmen, ¿qué vamos a hacer? Yo les dije, mi deseo es matar a ese hombre después que salga preso. Mi deseo es matarlo, decía yo, porque yo sufría en ver cómo mi amigo murió. Y bueno, de repente me aparté de ello y me fui, me senté en una acera por allá y escuché los coros del hermano, allá en una iglesia del barrio La Paz, el hermano Peña. Escucho los coros y me fui corriendo hacia ese lugar. Tenían las puertas cerradas y yo entré como pude. Les dije, yo necesito entrar para que oren por mí. Luego los hermanos no me querían dejar pasar porque andaba mal vestida, por supuesto. Y el pastor desde la puerta dijo, déjenla pasar, déjenla pasar. Cuando yo entro le digo, hermano, hágame el favor, ore por mí. Yo tengo deseo de hacerlo mal. Yo quiero hacerlo mal. Yo de verdad no deseo porque pienso en mis hijos. Y es un pensamiento muy fuerte, porque era una voz aquí diciéndome, hazlo, y otra voz aquí diciendo, piensa en tus hijos, piensa en tu madre. Y bueno, hermano, entonces yo dije, ore por mí. Y cuando él me oró, de verdad sentí un gozo que nunca en mi vida lo había sentido. Un gozo tan especial. Que sentí la gloria de mi Señor. Cuando Él me tocó mi corazón, me tiré al piso y ahí los hermanos, ellos todos se glorificaron y decían, gracias Señor, porque esta pobre mujer necesitaba de ti. Y vi la gloria de Dios, hermano. De ahí me fui a mi casa muy contenta y todos me veían tan distinto. Todos me miraban, mi esposo me miraba y me decía, ¿qué te pasó? Yo le dije, nada, que vi la gloria de Dios. Ya yo no tengo deseo de hacer mal. Les hago un llamado, hermano. Les hago un llamado a aquellas personas que estén pasando por lo que yo pasé. Yo pasé por algo muy tremendo. Para llegar al Señor me costó mucho. Eso fue en el año 1999, cuando yo volví otra vez. Y estuve en esa iglesia hasta que el Señor me dijo que me fuera donde yo nací, donde yo me crié.
y por eso estoy acá. Ya llevo ya tiempo acá, muchos años. Me congrego acá con el hermano Osvaldo Tona, Canal 34, entre 16 y 17. Y ahora soy la mujer más feliz del mundo. Claro, separada de mi marido, pero soy muy feliz, así como estoy. Me casé de nuevo con nuestro Señor Jesucristo. Le doy la gloria y la honra a mi Señor, porque me ha cuidado demasiado. Tengo muchos testimonios que darle. Dios les bendiga, los ayude. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Unidos para un propósito, parte 7. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico de acá del Tabernáculo Ebenecer de Barquisimeto, Venezuela. Reciban en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo bendiciones hasta que sobreabunda, sabiendo que el único que da la salud, da las bendiciones, da toda inteligencia es el Todopoderoso al ser humano, sabiendo que estábamos en delitos y pecado, pero Él nos redimió con su sangre allá en la cruz del Calvario. Por lo tanto, amado hermano, el Evangelio se está predicando en el mundo es para traer al conocimiento del pleno y absoluto de ese Dios todopoderoso que dio su vida por usted y por mí. Sabemos que el mundo está en confusión en el día de hoy, tantas cosas que está aconteciendo en el mundo, pero sabemos que Dios ya habló a través de su palabra y Él lo profetizó, que el mundo estaría ya los hombres desmayando en sus corazones y por las cosas que están aconteciendo, guerras, rumores de guerra. Vemos que el hombre, amado hermano, todo lo que ha construido con sus manos por años, décadas, y en un momento a otro, desde minutos, segundos, horas, destruyen todas las cosas. ¿Qué? ¿Por qué causa? Porque el hombre al estar sin Dios está entonces haciendo lo que él cree que es conveniente, pero sabemos que el hombre que no ha recibido el Espíritu Santo, que no ha recibido esa gracia de Dios divino en su corazón, entonces anda extraviado en sus propios conocimientos, creyendo que está haciendo las cosas bien, pero están errados. Y por eso que vemos el mundo en tanta confusión en el día de hoy y las profecías cumpliéndose. Que dijo Mateo 24, cuando le preguntaron de qué de estas cosas, cuando los discípulos fueron y le mostraron al templo del Señor, allí el Señor le dijo, este templo está allí, pero ¿sabe ustedes que no queda piedra sobre piedra que no sea removida? Y dice que se fue con los discípulos allí al monte de las Olivas y se sentó allí. Y allí ellos le llegaron y le preguntaron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué es del fin del mundo? Y el Señor le dijo, mirad que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo helo aquí. Ahora, señales les dio que vendrían rumores de guerra, terremotos, pestilencia, hambre, y la maldad se va a multiplicar a diestra y a siniestra. Y es lo que estamos viendo en el mundo entonces en el día de hoy. El hombre acabándose por sí solo, matándose unos con otros porque no tienen a Dios en su noticia. Y es lo que está aconteciendo, la maldad multiplicándose porque está profetizado, porque el hombre se alejó de Dios y no quieren nada con el Creador. Y por lo tanto, Dios entonces, ya conociendo los pensamientos y las intenciones del hombre, allí entonces Él profetizó y dijo lo que iba a acontecer al final de los tiempos. Y es lo que estamos viendo con nuestros propios ojos en el día de hoy, amado hermano, amigo que me escucha. Pero por eso está el Evangelio eterno de Jesucristo llevándose a cabo, desarrollándose en todas partes del mundo. Se está llevando la palabra para que usted entonces vea el desarrollo y el conocimiento que Dios tuvo en su gran sabiduría para mostrar lo que acontecería al final del tiempo que estamos viviendo. Este tiempo malo, perverso, dañino, que el diablo está haciendo estrago con la gente y la gente cree que no, eso es normal, porque todo lo ven normal, pero Dios dijo ya que así sería porque el hombre
se ha apartado de Dios. Pero aquí está, amado hermano, la palabra. Dios hablando a través de diferentes instrumentos para poder llegarlo usted al conocimiento y que se aparte usted del mal y vuelva entonces a los caminos de Jesucristo, a los caminos de Dios, porque Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Sí, amado hermano, que Él es el descanso para su alma, Él es el descanso para su vida, Él es el reposo que le va a dar a usted en esta tierra para que esté tranquilo. No importa que caiga a su lado 1000, 10,000 a su diestra, más a usted no llegará. Solamente se lo pone a usted, se lo pone a Él de primero. Amado hermano, entonces eso es lo que estamos en la intención de llevando el Evangelio en el día de hoy y llevando entonces una palabra para su vida. Así que les invito a que estén allí atentos a la voz de Dios, estén allí apercibidos, que cada uno que puedan estar al alcance de nuestra voz para que puedan entonces recibir lo que Dios tiene para usted en este día que estamos viviendo. Así que les invito a abrir entonces conmigo las escrituras, amado hermano, allí en el libro de Efesios capítulo 2 y leamos unos versículos para que continuemos entonces con el tema que hemos venido desarrollando, que lo hemos titulado Unidos para un propósito. Así que, ¿cuál es la unión? La unión tiene que ser con Él, amado hermano. La unión quiere que sea su pueblo aquí sobre la tierra. La unión quiere que sea usted con su familia. La unión quiere que sea allí con sus vecinos, con todos los que usted estén alrededor suyo, porque tenemos que llevar entonces un fruto y ese fruto tiene que permanecer. Dios puso a los árboles allá al principio cuando los creó y dijo que cada árbol dé conforme a su género, o sea, el fruto conforme a su género. Así que cada uno tenemos que llevar entonces ese fruto que Dios le agrade. Y así entonces está puesto el Evangelio para que usted pueda entonces conocer los designios y que esté al agrado del Señor. Así que les invito a abrir entonces las Escrituras y le damos entonces unos versículos. Efesios 2, versículo 4. Adelante lo leemos. Y dice así entonces, en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Dice así. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahí vemos entonces, amado hermano, lo que la Escritura hemos leído. Ahora les invito a orar. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, alabado sea el nombre santo de nuestro Dios. Gracias te damos, Señor Jesús, en este día que nos has permitido, Señor, estar aquí parado detrás de las cámaras, Señor Jesús, para sí llevar tu palabra. Oh, Señor Jesús, de nosotros mismos no podemos hacer nada, Señor. Yo no tengo nada que darle, Señor, al pueblo que está allí, Señor, oyendo, atento a tu voz, Padre eterno, pero sí sabemos con toda seguridad, Padre eterno, que usted sí tiene. Usted pondrá palabras, Señor, en nuestros labios para hablarla con confianza y darle el conocimiento, el entendimiento, la revelación de su palabra a través de su espíritu a cada uno de aquellos que están interesados en conocerle. Oh Dios de la gloria, ábrale, Señor, sus oídos, Señor, espirituales. Ábrele, Señor, ese corazón, Padre eterno, que sean circuncidados y pueda entrar la palabra, Padre eterno, para que allí pueda echar raíz y nacer. Oh Dios eterno, te ruego, Señor, por cada vida, Señor, que está al alcance de nuestra voz, de niños, jóvenes, adultos, ancianos, Padre eterno, que todos ellos se puedan regocijar, Señor, en tu palabra. Que ellos puedan entender, Señor, el propósito y el plan suyo, el cual Él pudo descender aquí a la tierra para dar su vida por cada uno de nosotros y por cada uno de los que me están oyendo en esta hora. Oh, Padre mío, si aquellas vidas, Señor, que quizás no hayan hecho, Señor, profesión de fe, quizás no hayan dado el paso, o quizás aquellos que
han dado el paso y han retrocedido, Padre Santo. Yo te ruego por ellos en esta hora, Señor Jesús, que sean ellos, Señor, restaurándose nuevamente, o sea, volviendo, Señor, nuevamente a la senda antigua, a tu palabra, Padre mío, para que ellos puedan ser restaurados a través de tu Espíritu. Oh, Señor Jesús, te ruego las bendiciones, Señor, por aquellas vidas, Señor Jesús, que están en problemas, Señor, que están, Señor, en dificultades, en salud, Padre mío. Oh, Señor Jesús, tú eres Jehová nuestro sanador, Padre Santo. Yo te ruego en esta hora, Señor Jesús, que tu palabra, Señor, caiga en sus corazones cuando debe ser hablada, Señor Jesús, y ellos puedan levantarse en fe. Oh, Señor, sabiendo que tú llevaste las enfermedades allí en la cruz del Calvario y por sus llagas ellos fueron curados, Padre eterno. Oh, Padre mío, te ruego, Señor, en esta hora, Señor Jesús, que me ayudes también igualmente, Señor Jesús. Sea usted, Señor, conmigo, Señor, dándonos la sabiduría, Señor, para hablar tu palabra con confianza, porque te lo pido así en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, amado hermano, el tema que hemos venido entonces tocando acerca de este punto, lo titulamos Unidos para un propósito. Y sabemos si estamos unidos para un propósito, y es unirnos con ese Dios todopoderoso, porque tenemos que estar en comunión, armonía. Estamos completamente entregados a Él para que Él pueda entonces obrar juntamente con nosotros al propósito que Él tiene que llevar a cabo aquí sobre la tierra, con los instrumentos. Recuérdole nuevamente a cada uno de los hermanos que el instrumento, el vaso, el tabernáculo de Dios es el hombre. Por lo tanto, es el socio de Dios, porque Dios es espíritu. Recuérdole que Él es espíritu y como espíritu Él no puede obrar así naturalmente o así espontáneo, sino que tiene que obrar a través de un vaso, de un instrumento de carne, porque para eso fue que Él se hizo carne a través de Jesús. Jesús era el tabernáculo. Por eso la confusión que hay en el mundo, que ponen a Dios 2 o 3 personas. No, amado hermano, Dios es uno. Lo que pasa es que Él se presentó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero Dios es uno. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, vemos que el tabernáculo de Dios fue Jesús. Por eso Él dice, a mi Padre y yo somos uno. Así que vemos una confusión que en el mundo está hoy reinando, y el diablo los ha puesto entonces a creer que Dios son 2, Dios son 3. No, déjeme decirle que Dios es fuerte y celoso, y Él no comparte la gloria con nadie. Pero vemos que en su gran misericordia, Él baja, desciende como Espíritu Santo y toma un instrumento en sus manos, el cual es el ser humano que está rendido a sus manos. Puede ser otra cosa, que se quiere rendir para unirse con Él y así entonces cumplir el propósito que está llevando a cabo Dios en este tiempo que estamos viviendo. Si allá lo cumplió con Jesús siendo el tabernáculo, en este tiempo que estamos viviendo no ha sido la excepción, amado hermano. Dios sigue cumpliendo su palabra a través de los instrumentos que se han rendido en sus manos, unidos para un propósito, y ese propósito tiene que llevarse a cabo porque Dios ya lo dijo. Ahora, cada instrumento tiene que saber entonces su posición, tiene que llegar a ese conocimiento de saber dónde va él, qué posición Dios le ha entregado para poder llevar a cabo y obrar como Dios quiere que obre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora vemos algo aquí que sí, Dios entonces, Él dice allí en el versículo 6, juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Ve, una unidad. No es que quizás usted dice, pero bueno, ¿dónde nos sentamos? Dios, estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cómo es eso? Dios anticipadamente conoce todas las cosas y para Él ya es un hecho que su pueblo esté en lugares celestiales sentado con Cristo Jesús, porque Él ya conoce todas las cosas anticipadamente. Su mente es infinita, amado hermano, no como nosotros que la mente es finita. O sea, son las cosas inescrutables que el hombre no puede entender, cosas que son grandes, inmensurables, muy grandes para que le quepa en la mente al ser humano. Pero Dios
la ha determinado de esa manera, porque cada dispensación Dios obró con cada personaje diferente, cada instrumento diferente, pero este tiempo que estamos viviendo no es la excepción. Así que Él tiene el cumplimiento que tiene que llegar a cabo este momento que estamos viviendo, que Él se va a derramar nuevamente sobre su pueblo y unirse con Él, ser compaginado con su pueblo y allí entonces ser unido y allí llevar a cabo entonces el propósito que Él ha determinado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos algo aquí que si el Señor entonces nos sentó en lugares celestiales en Cristo, tenemos entonces que saber qué somos entonces. ¿Qué soy yo? ¿Qué es usted, amado hermano, hermana que me escucha? ¿Qué puesto, qué lugar le corresponde si Dios lo sentó en lugares celestiales con Cristo? Es porque tiene que tener una representación. Y como esa autoridad que le fue dado a usted para representarlo a la que sobre la tierra, usted tiene que tener una posición. Y cuando usted está unido con Él, allí entonces Dios automáticamente le va a revelar cuál es el lugar que a usted le corresponde. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, somos herederos con Dios y coherederos con Cristo. Tenemos una herencia grande, amado hermano, que somos entonces colaboradores para ese reino de Dios, ese reino espiritual que Dios ha determinado que llevemos entonces a cabo y esos poderes que Dios le ha entregado a la iglesia lo tiene que administrar. ¿Sí? Somos entonces que administradores del poder de Dios. Esos poderes que Dios está entregando en las manos de cada creyente, cada hijo suyo, cada miembro del cuerpo del Señor, para que así ya unidos y compaginados juntamente con Él, que Él es la cabeza, entonces así lleve a cabo entonces el propósito determinado que Dios tiene aquí sobre la tierra con sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero eso tiene que estar ¿qué? Tiene que estar unidos, amado hermano. Es la única manera, unidos con Él. Porque sin mí nada podéis hacer, dijo Él. Entonces, si estamos todos separados, allí estamos fallando amargamente, errando. Pero unidos con Él, ahí entonces se cumplirá el propósito para el cual Él nos ha llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Es un ejemplo, una pareja, un hombre y una mujer, se comprometen a casarse y para que ese compromiso que se van a unir en matrimonio es para qué? Para procrear hijos, hacer una familia, tener un hogar. Ese es el propósito que se une una pareja allí en matrimonio. Y allí entonces vemos que disculpen. Vemos que al unirse esa pareja tienen un propósito de hacer un hogar juntamente. Pero vemos que Dios, alabado sea el nombre del Señor Jesús, amado hermano, disculpen. Vemos que el propósito que Dios quiere cuando una pareja se une, Él viene las bendiciones cuando hay matrimonio, porque Él bendijo el matrimonio. Él constituyó el matrimonio y Él quiere bendición entonces para una pareja que está cumpliendo ese propósito, unirse en matrimonio. O sea, son dos uniones, ya no será una carne, no serán dos carnes, sino una sola carne. ¿Ves? Entonces, allí vemos entonces que al unirse, entonces tiene un propósito que cumplir y formar un hogar. Pero déjeme decirle que estando allí en esa armonía, esa unión, el diablo no va a querer que estén unidos. Él va a venir con su cizaña todo el tiempo a tratar de separar, a tratar de meter pleito, contienda, problemas en aquel hogar, aquella pareja que está unida en matrimonio, para así hacerlo que se separe. Pero cuando la pareja se mantenga creyendo siempre en la palabra que Dios ha dicho que es una bendición estar casado en matrimonio allí y creerle a Dios, entonces allí vemos que esa unión está firme. Pero cuando vienen no podemos decir que no vengan peleas, contiendas, sí van a venir, pero ese creyente, ese hombre, esa mujer, saben que quién es el que está metiendo esos problemas.
y allí entonces lo pasan por alto, lo ignoran, porque es lo que dice la palabra, ignorad al diablo y de vosotros huirá. Entonces, al ignorarlo y de ser Satanás, te reprendemos por lo que quieres meter en nuestro hogar. Allí entonces ese demonio tiene que irse. Y allí entonces la pareja se mantiene unida porque está creyendo la palabra de Dios. Pero cuando vienen problemas y no se ven discernir esa pareja, entonces ahí va a ser entonces estrago. Cuando la mujer no quiere acatar los mandamientos del Señor, porque ella tiene que ser entonces sumisa, sabiendo, reconociendo que el hombre, su esposo, es la cabeza del hogar. Y si se sale de la posición, va a entrar entonces en un problema. Es cuando vemos muchos matrimonios separados el día de hoy, que la mujer ya quiere ser cabeza y no quiere aceptar la corrección, no quiere aceptar la guianza de la cabeza que es su marido. Tampoco debemos decir que el marido puede decir que él tiene palabras para él, para ella, porque él es la cabeza, pero quiere decir que no se ven así enseñorar tanto de ella, así para decirle hacer lo que ella quiere, lo que él quiere con ella o maltratarla, no, porque ella dice en la Biblia que es un vaso frágil, que la sustente con regalo, así como Cristo sustentó a su iglesia y se entregó por ella. ¿Ve? Entonces, allí vemos entonces que tiene que ser una unión en amor, una unión mutuamente, los unos con los otros, en mutuo respeto, y allí se mantendrá entonces ese hogar unido y podrán llevar entonces el propósito por el cual ellos se unieron en matrimonio, que es hacer el hogar allí. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué vemos entonces, amado hermano? Que mientras se mantenga unido, entonces allí esa pareja va a prosperar y va a ser bendecida por Dios y va a tener siempre victoria. Vienen luchas, vienen pruebas, sí, van a venir, pero unidos allí van a tener entonces victoria porque tiene el respaldo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero vemos entonces que nosotros estábamos entonces aquí en esta tierra ignorante a la palabra de Dios, estamos caminando a nuestros propios despensas, nuestros propios caminos y no tener conocimiento de Dios. Y por eso hicimos tantas cosas erradas. Pero Dios, viniendo su gran misericordia, mostrándonos esta gran verdad, que el tiempo venía llegado a hacer cumplimiento para mostrarnos esta gran revelación que nos ha mostrado que somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros de un cuerpo celestial, que Él es la cabeza como es Cristo. Entonces, vemos entonces que tenemos que buscar un lugar, un puesto, una armonía plena, absoluta con el Señor Jesús, porque es Él el que nos va entonces a guiar a toda verdad, unidos para el propósito que Él quiere llevar a cabo entonces con cada uno de nosotros. Nosotros estábamos entonces, éramos llevados para acá y para allá por la guianza del mundo, porque luego nos dirigíamos por nuestras propias cuentas, pero Dios mostrándonos esta verdad, entonces allí despertamos a esa realidad. Vemos que estábamos en la ignorancia de esta verdad, porque estábamos muertos en delito y pecado, lo que dice la Biblia, pero aunque siempre fuimos hijos, porque sabemos que fuimos hijos cuando nos reveló la palabra que nosotros estábamos con Él cuando Él fundaba el mundo, estábamos en su mente, estábamos con Él cuando Él fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, estábamos con Él cuando Él descendió a las partes más bajas del infierno, allí a predicar a las almas encarceladas y quitarle las llaves de la muerte y del infierno al diablo. Estábamos con Él cuando Él resucitó al tercer día. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero llegó el cumplimiento del tiempo y aquí aparecimos en la tierra para entonces cumplir el propósito que Dios quiere llevar a cabo con cada uno de nosotros como miembros del cuerpo del Señor. Unidos, ¿para qué? Para el propósito. Y saber y entender que tenemos una posición entonces que es en Cristo Jesús, sentado en lugares celestiales con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Es hora así que de despertar, amado hermano, de ese sueño.
que estábamos metidos. O sea, quiere decir que éramos hijos, pero no sabíamos, pues estábamos fallando, estábamos allí muertos en delito y pecado y estábamos como el hijo pródigo, estábamos la mente turbada, estábamos en amnesia, podemos decir, amnesia espiritual. Pero llegó la hora cuando Dios nos pegó esa luz, ese rayo de luz de lo alto, el cual fue esa luz de Jesús, y allí entonces podemos abrir nuestros ojos y ver que el cielo estaba abierto para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Que antes estaba cerrado por causa del pecado, era tiniebla por todos lados, pero ahora está abierto para cada uno de nosotros como miembros del cuerpo del Señor. Y es para ti, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Es que Dios está despertando a sus hijos a esta gran verdad. Dios está despertando que te quiere dar un lugar, te quiere dar un lugar privilegiado para que tú puedas entonces obrar conforme al propósito de Dios, siempre y cuando estés unido con Él. Es lo que Dios quiere para cada hombre y cada mujer, miembros del cuerpo del Señor. Ahora, como heredero, sabemos que nuestra posición tiene que ser en Cristo, porque existe ¿qué? Un testamento, amado hermano, que nos identifica. Aquí que está escrito. Él dijo, los que antes conoció, a estos también llamó. A los que llamó, también a estos justificó. Y los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ves? Entonces, allí estamos entonces ya listos, porque eso está un hecho para Dios. Pero yo no he visto el cambio. ¿Qué se dice usted? Yo me sigo igualito, pero si no lo ha creído, menos todavía. Usted tiene que creer lo que Dios dijo, que ya usted es perfecto porque Él es perfecto. ¿Ves? Entonces, allí Dios quiere obrar en su pueblo y darle esa autoridad para que pueda obrar en el propósito que Dios quiere llevar a cabo, como esas obras que Él hizo allá cuando estuvo en la tierra. Jesús, que hizo obra, maravilla, prodigio, milagro a diestra y siniestra, pero Él quiere que usted también lo lleve a cabo, y mayores que esto harás, Dios Señor, porque yo voy al Padre. Entonces, es un mandato divino que tiene que cumplirse, porque no lo dijo ningún hombre natural, no lo dijo ningún hombre nacido de mujer aquí y de papá, sino un hombre nacido del mismo cielo, de la misma mano de Dios, que nació a través de una mujer, sí, pero a través del Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo. Hombre que nació sin pecado, el cual fue Jesús. Ahora, el misterio más grande, amado hermano, que Jesús nació ya de mujer, siendo engendrado por el Espíritu Santo, pero aquí ahora estos hombres que nacieron en pecado, de papá y mamá, concurso de papá y mamá, nacieron en pecado, y ahora Dios dice, yo los justifico. ¿Quién condenará a los escogidos? Nadie, porque Él fue que murió. Entonces, Cristo murió por nosotros, nos justificó y nos glorificó. Entonces, ¿quién dice eso que no puede ser? Entonces, cuando usted dice no puede ser, es que no, eso es imposible. Usted se convierte en un incrédulo. Que si Dios dio los dones espirituales para la iglesia, para obrar, para hacer los milagros, prodigios en medio de su pueblo, y usted dice, no, eso fue para ayer, déjeme, usted se convierte en un incrédulo. Y al ser un incrédulo, entonces, usted está diciendo, no, eso es imposible, eso no lo hizo Dios, eso lo hizo allá y aquí ya no lo puede hacer. Usted está poniéndole límite al Santo de Israel. Usted está poniendo el límite a Dios, y Dios no se agrada de esas cosas, porque usted se ha convertido en un incrédulo al rechazar la palabra eterna del Señor Jesús. Entonces, vemos entonces que teniendo este testamento que nos dice, yo te justifiqué y yo te glorifiqué. Tú eres santo porque yo soy santo. Así que camina, así que anda, obedece, obra, di, habla la palabra. Entonces, allí está entonces ¿qué? Una obra que tiene que llevar a cabo a través Dios, a través de cada uno de los instrumentos que está aquí sobre la tierra, el cual es la iglesia que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para su gloria. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué estamos entonces qué? Sentados allí en lugares celestiales con Cristo.
Bendito sea el nombre del Señor. Y con una herencia, amado hermano. Una herencia que Pablo, el mismo apóstol Pedro, dijo que una herencia incorruptible que no se contamina, eterna en los cielos. ¿Ves? Entonces, allí vemos que, vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Miren lo que dice aquí. O leemos a leerla desde el 3, versículo 3. O del 2, dice: elegido según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados, como le dije, fuimos a la cruz con Él, fuimos al infierno y resucitamos con Él al tercer día y ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Entonces, ¿por qué causa? Porque Él lo determinó de esa manera, para una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en postrero tiempo, en el cual vosotros os alegráis en tanto al presente, estando presente un poco de tiempo por aflicción, por tiempo afligido en diversas tentaciones, si es necesario. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, vemos allí que todo lo que acontece en debajo del sol, hay un propósito. Y ese propósito Dios todo lo sabe. Pero Él en su gran misericordia le está abriendo este testamento, la carta que es la Biblia, a su pueblo y decirle: miren bien lo que yo tengo para ustedes. Yo he preparado todo esto, he preparado una ciudad, he preparado unos cuerpos, he preparado toda la herencia que yo tengo en mis manos, les pertenece a ustedes porque son mis hijos. Ahora, yo quiero que ustedes obren, únanse y obren para mí. Alabado sea el nombre del Señor. O yo quiero obrar conjuntamente con ustedes, porque Él no se va a quedar por fuera, porque si deja por fuera a un instrumento, el instrumento está obrando a su despensa, porque no está obrando solo. Pero cuando está unido con Él, entonces ahí va a llevar a las obras a cabo. Así como cuando los discípulos allá cuando el Señor resucitó y tuvo 40 días sobre la tierra, Él los sacó fuera y les dijo: bueno, vayan por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree ya es condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Ves? Entonces, allí les dio las señales, seguirán a los que creen. Y entonces, cuando el Señor asciende a los cielos, dice que ellos salieron gozosos allí, gozosos de ver al Señor que había subido al cielo. Pero dice que hicieron ¿qué? Maravilla, milagro, y era Dios con ellos. Dice, ahí dice Marcos 16, versículo 19, y dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en los cielos y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos salieron predicando en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Entonces, ahí vemos entonces que el Señor, cuando usted se decide a unirse con Él, Dios no lo va a desamparar, Dios no lo va a dejar, Dios va a estar con usted.
Dios va a llevar paso a paso y lo va a dar guianza para que obre el propósito para el cual Él lo ha llamado. Y por la causa que usted se ha unido con Él, porque Dios quiere que todos sus hijos, cada uno de los instrumentos que están en sus manos, no vayan a errar. Y Él no quiere que estén ociosos, sino que estén activos para llevar el propósito que Dios ha determinado para su iglesia. Entonces, vemos que todo se encaja allí en la voluntad perfecta y agradable de Dios. Ahora, vemos que somos entonces colaboradores con Dios en la construcción en la cual Dios quiere llevar a cabo, que es levantar una iglesia, conformar una iglesia de todos sus miembros, uno por uno, que vayan buscando su posición, porque es la única forma, porque usted no puede tomar una posición en la cual usted no le pertenece. Sabemos que aquí, el lugar que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo, hay muchos hijos que quizás no han despertado a la realidad y no saben cuál es su posición correcta, cuál es su posición exacta que tienen que ocupar. Hay hermanos que quizás ministros que están usando, por ejemplo, están pastoreando y resulta que no son pastores, son evangelistas, pero están allí usurpando un puesto que no les pertenece. ¿Por qué? Porque no han despertado a la realidad. Dios puso apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. 5 hombres, 5 oficios diferentes, pero si están usurpando un puesto que no les pertenece, la obra que está llevando a cabo no es de acuerdo a la voluntad agradable y perfecta de Dios. Por eso, amados hermanos, es la hora de despertar del sueño y así levantarse y decir: Señor, ¿qué puesto entonces tengo? Si yo estoy unido contigo, yo tengo el Espíritu Santo, dame ahora la guianza y decirme: este es tu puesto. Así entonces que Dios quiere entonces que todos reconozcamos nuestro lugar. Cada miembro del Señor esté en su lugar. Hay entonces quizás apóstoles llevando a cabo una hora de maestro, pero esa no es su posición. Es el apostolado. Tiene que ser un enviado a llevar la palabra para que ponga un fundamento en los lugares que Dios ha determinado que lleve a cabo ese propósito. Hay quizás un evangelista llevando entonces el mensaje de pastor, pero no puede estar pastoreando porque él le fue dado un don de evangelista, un don de fe para obrar esos milagros, esos prodigios de Dios que quiere llevarse a cabo quizás en las plazas, en los campos, donde sea necesario que Dios tenga determinado para ello. Ahora, cada uno tiene que saber entonces su posición, buscar su lugar, pero tiene que ser entonces por revelación divina que Dios se lo muestre a cada uno de ellos. Vemos entonces que el Señor nos ha entregado entonces ¿qué? Todas las herramientas, Señor, al pueblo, pues, a la iglesia, para que obre conforme a su voluntad. Todas las herramientas, siempre siendo herederos de toda promesa divina que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí, tenemos que saber entonces cuál es nuestro recurso que contamos. ¿Qué recurso tengo yo para obrar? ¿Qué recurso tiene usted para obrar ese propósito de Dios? Siempre y cuando usted esté unido con Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y buscando ¿qué? Esa posición para trabajar y buscar el lugar correcto, buscar la posición correcta que Dios tiene para su vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué dice allí en 1 Corintios 12, 14? Dice que Él repartió, amado hermano. Él repartió. Hizo un repartimiento. Dice, pero hay repartimiento de dones, pero el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerio, pero el mismo Señor es. Hay repartimiento de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace obra en todas las cosas, en todo. Entonces, es el mismo Espíritu, amado hermano. Ve cómo los detalles el Señor ahí en esa escritura
Él repartió dones, el mismo Espíritu es. Repartió ministerio, el mismo Señor es. O sea, nombra el Espíritu y el Señor. Repartió operaciones, pero el mismo Dios es que hace obra en todas las cosas. Y a uno es dado manifestación por el Espíritu para provecho. Entonces, cada una de las cosas que el Dios Todopoderoso está haciendo y llevando a cabo para despertar al pueblo de Dios y cada miembro ocupe su lugar, entonces hay que abrir nuestros ojos espirituales y decirle, Señor, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi posición? Si yo estoy unido contigo a través de tu Espíritu Santo, porque en un mismo cuerpo somos todos bautizados, por un mismo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Eso es 1 Corintios 12:13. Entonces, somos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, ¿cuál es mi lugar? Allí Dios, entonces, cuando hay un corazón sincero, Dios se le muestra y le va a decir cuál es su lugar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora vemos allí entonces que ese repartimiento solo lo hizo Dios y lo determinó de esa manera. Así que usted tiene un lugar, yo tengo un lugar, y cada uno de los miembros, diferentes lugares que están en el mundo, tienen su lugar. Ahora es usted el que tiene que decirle, Señor, muéstramelo, vindícamelo, cuál es mi lugar. Si estoy haciendo una obra, el cual Dios no quiere que haga esa obra, sino que haga la que le pertenece. O sea, usted puede tener como hermana, usted no tiene la facultad para llevar a cabo una predicación como pastora, porque Dios no hizo pastora o no está constituida allí en la Escritura pastora, sino pastores, profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, allá son 5 ministerios y son hombres, no mujeres. Ahora, mujeres les puso una vindicación allí, que tienen que llevar también a cabo, porque tampoco lo pueden estar ociosas, las damas. Tienen que llevar un ministerio a cabo, el cual ella tiene también el ministerio de la reconciliación, que tiene que también reconciliar como si Dios rogase por medio de aquella dama a cualquier vida que está en el mundo tirado y llevarlo a los pies de Cristo. Sí, dale la palabra, pero no predicar en púlpito, porque eso es prohibido para una dama. Montarse, abrir allí y tocar el fuego de Dios. Pero sí tiene ministerio, amado hermano, porque ella tiene dones que Dios le ha repartido a su iglesia y a ella están incluidas las damas, en cuales puede tener el don de sabiduría, el don de ciencia, puede tener el don de fe, el don de milagro, el don de sanidades, el don de discernimiento, el don de profecía, el don de lengua y el de género de lengua. Entonces, allí está también repartió Dios a cada uno de las damas y o hombres y mujeres parejo allí, pero menos el de pastorear, el que le negó a la mujer esa parte. Por eso, mi hermano, cada una de las cosas tienen que saber, o los miembros del cuerpo del Señor, tanto hombres como mujeres, tienen que saber entonces su posición, los que son miembros del cuerpo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cada uno en su posición, y estando unidos en ese cuerpo, entonces compaginados todos parejos allí, llevan a cabo entonces la obra perfecta que Dios quiere que lleve a cabo, unidos para el propósito. Vimos un tema muy importante que nos dijo nuestro hermano Isaac, tomando esta partecita que yo no lo entendía, pero miren, allí lo abrió tan bonito, porque podemos entender que nosotros como miembros del cuerpo del Señor tenemos 3 posiciones. Hay miembros que están visibles, miembros que están cubiertos, arropados, pero hay otros miembros que están invisibles, o sea, visibles, cubiertos, y otros que están invisibles, que no se ven. Pero ¿cuáles son esos en el cuerpo? Usted lo podemos ver normalmente. Tenemos 5 miembros del cuerpo: ojo, olfato, gusto, oído y tacto, mano, que están visibles a la gente.
Pero tenemos también miembros en el cuerpo que están arropados, o sea que ellos se cubren y se visten decorosamente, el cual es la ropa que nos ponemos para no mostrar el cuerpo públicamente. Y ahí están otros que están más cubiertos todavía, que son los miembros que están allí arropados con más decorosamente, para que no se vean, o sea, para el respeto y todas estas cosas. Pero hay otros miembros que también están ocultos, que no se pueden ver, que no son visibles con este ojo natural, el cual son los órganos que están internos en este cuerpo. Entonces, vemos allí que es tremendo, en verdad, lo que muestra Dios a través de cada instrumento para mostrarnos una gran verdad de Dios. Entonces, hay tres partes, entonces, miembros visibles, miembros cubiertos que se visten decorosamente, que están allí arropaditos, pero hay otros miembros que están ocultos, que es los órganos de nuestro cuerpo. Pero todos trabajan ¿para qué? Para tener sano siempre el cuerpo, mantener este cuerpo sano, porque uno se duele, todos se duelen, ¿ves? Si algún miembro sufre, los demás sufren y todos quieren tener, entonces, ayudar a aquel miembro que está molestando, ¿ves? O sea, los miembros que están adentro, por ejemplo, los riñones, el hígado, corazón y así todo el estómago, todo eso están trabajando ¿para qué? Para así llevar a cabo entonces la ayuda, darle ayuda y sanidad a este cuerpo. Así tiene que ser cada uno de los miembros del cuerpo del Señor, ayudarse unos mutuamente, no tirarse unos mutuamente, no enguerrillados unos con otros, no, porque están en disensión. Dios no puede estar así. Dios tiene que estar unido porque necesita ese cuerpo unido, completamente compenetrado, para que puedan hacer la obra que Dios quiere llevar a cabo a través de cada uno de los miembros del cuerpo del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Dios entonces? Dios entonces quiere que seamos entonces administradores de la gracia de Dios, de los poderes de Dios que Él ha entregado entonces a nuestras manos para que podamos llevar a cabo entonces los trabajos que Él quiere que llevemos, con los dones y los ministerios. Los doctores de la ley allá no entendían cuando el Señor obraba en medio del pueblo esos milagros, esas maravillas, y decían, tiene demonio, está violando la ley porque ahora el sábado. Entonces no podían entender los ministerios que estaba llevando a cabo el Señor allí a través de las obras, maravillas y milagros, porque no podían comprender lo que estaba aconteciendo allí en medio de ellos, porque no estaban unidos a Dios. Ellos tenían la ley, pero no estaban unidos a Dios, al Espíritu Santo, y no podían entenderlo. Pero unidos con Dios, allí entonces cambiaban las cosas, lo que podían entender, tener la revelación divina de la palabra de Dios, y allí entonces podían comprender lo que estaba aconteciendo. Entonces, ¿qué pasaba allá? Ellos no obraban correctamente, no podían ver la gracia de Dios, no podían entender, porque no podían discernir, en pocas palabras, la palabra de Dios allí hecha carne. No discernían. No dice la Biblia que el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque le son locura, porque tienen que discernirse naturalmente. O sea, discierne naturalmente. Pero más el hombre de Dios, él percibe las cosas y no, entonces las discierne espiritualmente. Y para él son reveladas, porque Dios se las reveló a cada uno de sus hijos. Pero el hombre entonces natural no comprende ni entiende. Vemos el apóstol, lo que aconteció allá en la iglesia de Antioquía. Había profetas y doctores, un ministerio allí, pero allí habló el Señor por boca de uno de ellos y dijo, apártame a Pablo y a Saulo para la obra. Entonces, allá hizo una unidad, una pareja perfecta. O sea, dice la palabra, teniendo 2 o 3 reuniones en mi nombre, allí estaré yo. Entonces, allí dice, se unieron aquellos hombres y salieron, los pusieron las manos, oraron por ellos y los despacharon. Y fueron a hacer la obra. Y milagros, prodigios, maravillas, eran hechas por la mano de ellos, a Dios a través de ellos. ¿Por qué?
porque estaban unidos para un propósito, llevar a cabo la voluntad de Dios. Y vemos entonces que cuando ellos iban caminando, pero muchos creían y otros no creían, amado hermano. Muchos estaban chocando, los fariseos que estaban allí, los incrédulos que descreían el poder de Dios, era para ellos imposible, pero para otros era de gran gozo, porque veían la manifestación, veían las obras de Dios. Ahora Dios quiere mostrarle al mundo que Él está aquí nuevamente sobre la tierra, pero ¿quiénes son los encargados de llevar a cabo esas obras? Son sus hijos. Por eso los miembros que Dios está entonces poniéndolo cada uno en su lugar y que empiecen entonces para llevar y hacer esas mismas obras. Los poderes están allí puestos, los poderes de Dios, la administración de Dios está allí para que se lleve a cabo. Ahora vemos aquí el Hechos capítulo 14, cuando Pablo y Bernabé fueron enviados. Dice allí entonces en el Hechos 14, dice, y aconteció que en Iconio, que entrando juntamente en las sinagogas de los judíos, hablaron de tal manera que creyeron una grande multitud de judíos y asimismo de griegos, mas los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Siempre no va a faltar los incrédulos, siempre no va a faltar instrumentos que los tome el diablo para descreer y llevar a cabo el propósito negativo para que los hijos de Dios tengan esos tropiezos. Pero déjeme decirle que Dios arrolla a esos incrédulos, Dios le va a pasar por encima, porque a nadie, Dios no lo va a parar nadie, porque Él lo dijo y Él lo va a cumplir. No importa cuántos incrédulos se levanten, que eso no es, eso ya pasó. No, Dios lo dijo, Él lo prometió, que Él dijo que levantaría una iglesia que llevaría a cabo las obras que Él tiene que llevar a cabo en este tiempo el cual estamos viviendo, y esas obras mayores. Entonces, versículo 3, con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, confiando en el Señor, el cual daban testimonio a las palabras de su gracia, que dando señales y milagros fueron hechos por las manos de ellos. ¿Ves? Dios con ellos. Mas el vulgo de la ciudad estaba dividido, y unos eran con los judíos y otros con los apóstoles. Y haciendo ímpetu los judíos y los gentiles juntamente con sus príncipes para afrentarlo y apedrearlo, habiendo entendido, huyeron a Listra y Denver, ciudades de Licaonia, y por toda la tierra alrededor, y allí predicaban el evangelio. ¿Ves? Entonces tuvieron que salirse de allí, de ese lugar, porque la incredulidad estaba. Entonces que querían apedrearlo, querían matarlo. ¿Por qué? Querían acabar la obra de Dios, pero es imposible, amado hermano, que la obra de Dios se detenga. Ella va a continuar, no importa cuántos gigantes se levanten, no importa cuántos intelectuales se levanten, no importa cuántos hombres malos se levanten a decir descreer la palabra, que no es, que ya eso ya pasó, que eso no, que tenemos la perfecta palabra de hoy. Sí, tenemos la palabra perfecta de hoy, pero Dios va a obrar con la iglesia las mismas obras que llevó a cabo cuando estuvo sobre la tierra, y aquí los discípulos están haciendo esa obra que Él les prometió. Y no fue en ellos nada más, es para nosotros en este día de la misma manera. Ahora, versículo 8 dice, Pablo ya habían salido de este país y habían dirigido entonces a otro, a Listra. Y dice que y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado cojo del vientre de su madre, que jamás había caminado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, ve la importancia de lo que es la fe, la importancia
del discernimiento que tiene que tener el Hijo de Dios. Ver la persona cuando Él es presentada y ver la fe que tiene en Él. Si tiene fe para ser sano, si tiene fe para el propósito que Él está pasando, la prueba, la dificultad que Él tenga, y tiene fe para que Dios rompa esa malicia del diablo que ha colocado en ellos, entonces allí está entonces el discernimiento del hombre de Dios, la mujer de Dios, para entonces orar, y aquel hombre entonces tiene que ser libre, o aquella mujer, aquella dama es libre de toda enfermedad o cualquier mal que le esté azotando allí por el diablo. Entonces, aquí entonces, ¿qué vio el apóstol Pablo? A este hombre lisiado desde el vientre de su madre, que jamás había caminado, lo vio entonces, le vio fe para creer que Dios podía obrar en él. ¿Y qué dice entonces Pablo aquí? Dice, el versículo 10 dice, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. ¿Ve? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua y canónica, dioses semejantes a los hombres han descendido a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Ve? Allí estamos hablando que una verdad, amado hermano. Dioses semejantes a nosotros han descendido. Sí, Dios hizo al hombre como un Dios. ¿No dice Salmo 82, dioses sois? Dice, yo estoy en medio de la reunión de los dioses, porque yo dije, dioses soy. ¿Ve? Entonces, si él dijo, dioses soy, entonces, ¿quién va a decir que Dios no hizo al hombre como un Dios? Allí vemos la parte muy importante, que el hombre natural no puede entender, no puede comprender esta parte que Dios hizo al hombre como Dios. Sí, lo hizo como Dios. Ahora, estos hombres estaban viendo, dioses descendieron como nosotros aquí sobre la tierra. Ahora, no es que cuando usted va a orar por una persona y la persona es sana del azote del diablo, usted va a darse la gloria. No, usted lo hizo, oró como instrumento en las manos de Dios y Dios obró a través de la fe de aquella persona y es libre, pero la gloria no es suya, la gloria es de Él, el cual es el que obró esa sanidad. Porque ¿quién sana? Solamente Dios, no hay otro. El diablo no puede sanar, no, él no, lo que hace es pervertir la sanidad, él enferma, pero Dios es el todopoderoso para dar salud, sanidad a todo aquel que le cree. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y dice entonces allí, y el versículo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Imagínense, le pusieron hasta nombre. Ellos crean dioses diferentes. En los diferentes, las estrellas, el sol, la luna, adoraban a toda esta gente. Porque eran el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnalda delante de las puertas, querían con el pueblo sacrificar. O sea, darle entonces, sacrificarle a guirnalda y los toros allí a Pablo y a Bernabé, porque eran dioses como hombres semejante a ellos que habían descendido. Pero, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé cuando vieron aquello? Mira, amado hermano, como hombres de Dios, ellos allí hicieron lo que dice el versículo 14. Y como lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo lo que está en ello. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Que estaban hombres entonces allí diciéndole, nosotros somos hombres, somos hombres como ustedes, no nos den la gloria a nosotros, no, la gloria es de Él, el que la lleva, porque el que sanó a este hombre lisiado fue
Él, no nosotros. Entonces, estaban chocando que el hombre quiere siempre exaltar al hombre. El hombre quiere siempre, y el que se deja llevar por la vanidad de la vida, que el diablo quiere que lo infle, allí entonces va a tropezar y va entonces a caer. Pero cuando usted se une con Dios, cuando usted sabe o tiene el conocimiento, la revelación de Dios, que el único que lleva la gloria, el único que tiene la honra, el único que tiene el poder y el dominio de todas las cosas, es el Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque nosotros sin Él no somos nada. Por eso la importancia de estar unidos para buscar ¿qué? El lugar, buscar su posición en Cristo, porque si Él, usted entonces estaría fuera del cuadro de Dios. Por eso allí dice claramente que, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, nos amó al principio, aunque estamos nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Que es la gracia de Dios para con nosotros. Es la gracia divina de Dios para con nosotros, que nos ha mostrado entonces estas grandes verdades para el día de hoy. Y es para usted, amigo, que me escucha en esta hora. Así que el llamado es de estar atento, porque el diablo se puede meter fácilmente por cualquier lugar y lo puede hacer entonces desviarse del propósito de Dios y decirle, no, tú estás bien, tú estás así como estás, ya Dios hizo lo que iba a hacer, ya tú estás salvo y tú no vas a hacer más nada. No, Dios no quiere miembros ociosos, quiere que obren, que trabajen en la obra del Señor. ¿Sí? Dice que va a buscar lo contrario, así como Dios obró con Pablo, Bernabé, allá y los puso para la obra, que llevaran a cabo el propósito cumplirse, que se unieran los dos, allí entonces Dios puede entonces allí trabajar con ellos. Pero cuando lo contrario, que allí lo llevan al hombre a quedarse atrás y creer que también lo pueden hacer y va a avanzar con una autoridad que no tiene la autoridad para avanzar, para echar eso fuera, esos demonios o hacer milagros. Entonces va a avanzar pero sin autoridad, creyendo que también la tiene, pero déjeme decirle que mientras no esté unido con Dios, jamás va a tener autoridad para hacerlo. Allí Pablo tenía la autoridad porque fue llamado y enviado por el mismo Dios, pero vemos este caso del Hechos capítulo 19, versículo 14, cuando estos 7 hijos de Seba, hijos de un sacerdote judío, pero ¿qué dice la Biblia? Que estos eran hombres malos, hombres que eran llevaban a cabo un trabajo y era como de brujería. Era un trabajo que hacían, pues ellos eran, dice el versículo 19, 14. Dice el versículo 14, y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto y repartiendo espíritus malos. O sea, o el versículo, leamos el versículo 11, dice, y hacía Dios singulares maravillas por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Ahora, aquí estaba viendo estos 7 hijos de Seba, las maravillas, los milagros que hacía Dios a través de Pablo y de Bernabé. Pero dice allí en el versículo 13, y algunos de los judíos, exorcistas, vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. ¿Ves? O sea, estos hombres querían hacer algo, viendo las maravillas como Dios obraba a través de sus hijos que estaban en una posición correcta, unidos con Él y tenían allá colocado para llevar las obras a cabo, pero tenían la autoridad para hacerlo.
Pero estos hombres, viendo que no, esto es fácil hacerlo también, quisieron entonces llevar a cabo esas obras y consiguieron entonces a qué, a un endemoniado, a un hombre que estaba enfermo por allá con demonios, y le dijeron, bueno, te conjuramos entonces en el nombre de Jesús, el que Pablo predica, de Jesús, en el nombre que Pablo predica, y el demonio se les paró, y allí les dijo entonces, bueno, yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Miren, el diablo les respondió, los demonios le hablaron a aquellos 7 hijos de Seba, aquellos hombres lo que se llama entonces querían avanzar sin autoridad. Y allí entonces dice que el demonio se enseñoreó de ellos, los desnudó, los golpeó y los hizo correr de aquella casa. Y toda la ciudad fue hecha notoria, todo eso que ha acontecido allí con estos 7 hijos de Seba, sabiendo que ellos no tenían autoridad para hacer esas cosas, pero Pablo, Bernabé, allí sí vieron que el poder estaba sobre ellos. Y eso es lo que Dios está mostrándole a sus hijos en este día, que la única forma, la única manera de llevar a cabo correctamente es uniéndose a Él, teniendo el Espíritu Santo y llevando a cabo las obras, conociendo siempre y cuando su posición. Y es lo que Dios quiere que usted despierte a esta gran verdad. Ahora, cada creyente tiene que saber entonces cuál es su posición en el cuerpo de Cristo, qué don o qué ministerio Dios le ha dado. ¿Por qué qué? Según la gracia de Dios, porque es la única forma de ver y entender que Dios quiere entonces que su iglesia se levante a esa gran obra que tiene que llevar a cabo. La palabra dice que la criatura, la naturaleza, gimen por la manifestación de los hijos de Dios, y este es el tiempo, amado hermano, cuando hay que entonces tomar posiciones. Así como en un equipo, por ejemplo, de béisbol, un equipo, por ejemplo, de béisbol, el manager, él conoce cada jugador, él conoce cada uno que ocupa un lugar para llevar a cabo ese juego. Pero cuando uno de los equipos o uno de los jugadores o el manager no les provoca, no, que no me quítame el short, no me lo pongas hoy, pónmelo para primera base y ponme el primer base para el short. Entonces, por ahí cometió el gran error que por ahí se le va a ir todo el juego. ¿Por qué? Porque primera base, primeramente es primera base, no es shortstop. Y el shortstop no es primera base y por eso van a ir un inconveniente. Entonces, puede que lo haga, pero no es su posición correcta. Así es cada miembro del cuerpo del Señor. Cuando está fuera de orden, cuando no está en su lugar correcto, puede llevar obras a cabo, pero no es lo que Dios ha determinado para él. Por eso, amado hermano, es el tiempo entonces de buscar la unidad perfecta con el Señor a través de su Espíritu Santo y tener entonces en cuenta qué posición tiene usted en el cuerpo del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vemos que el Señor Jesús, Él no tuvo por usurpación de ser como Dios, como él dice allí en Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, o 5, hablamos del 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Entonces, ¿por qué? Él sabía su posición, él sabía que vino como hijo y vino a que llevar a cabo una obra, era morir por usted y por mí. Así que él no usurpó ningún puesto y así que cada uno de nosotros como hijo, como miembro del cuerpo del Señor, no vaya usted a usurpar un puesto del cual usted no le corresponde. Si es ojo, lleve a cabo la obra de ojo. Si es mano, lleve a cabo la obra que hace las manos. Si es boca, hable lo que Dios quiere ponerle en sus labios, pero no esté usurpando un lugar que no le corresponde. Si Dios conoció el Dios Todopoderoso, Jesús, Él
supo qué posición era. Él tenía hijo, era un hijo y tuvo que llevar a cabo la obra que Dios le había determinado para su momento. Así que usted y yo estamos entonces puestos en ese mismo lugar, llevar a cabo para el cual Dios nos ha llamado, nos ha lavado con su sangre, nos ha justificado y nos ha glorificado. Ahora, ¿qué estamos entonces nosotros haciendo ahorita? Dice la Biblia, juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Ya es un hecho para nuestro Dios. Usted y yo estamos entonces que el tiempo va corriendo. Tienen que manifestarse los hijos de Dios, primeramente, hacer las obras que Dios tiene determinadas para cada uno de nosotros como hijos, y allí entonces, después, empezar entonces, ¿qué? Empezar a esperar la resurrección para que venga luego la transformación de estos cuerpos mortales. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero hay que ir dando paso por paso, uniendo a la iglesia, llevando los miembros cada uno a su lugar. Así que, amado hermano, amigo, ministro que me oye en esta hora, es el tiempo de unión, es tiempo de reconciliación, es tiempo de armonía, es tiempo de unirse a cada uno de los miembros en su posición que Dios requiere para el tiempo que estamos viviendo. Vemos el tiempo que está terremoto, guerra, rumores de guerra. Y entonces, ¿cuándo se va a unir el pueblo? No, que todavía falta mucho. Déjeme decirle que usted está convirtiendo en un incrédulo, porque el tiempo nos está dando en la cara. Es hora de levantar nuestras cabezas porque sabemos que nuestra redención está cerca. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, despierte a la realidad. Busque la paz, sígala, porque con Dios es que vamos a estar entonces unidos para llevar a cabo esa obra según su propósito y estar unidos entonces buscando nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Así que Dios me les bendiga, Dios me les ayude a cada uno de ustedes, amado hermano, y que puedan entender entonces este mensaje, que puedan reconocer su posición y así entonces obrar conforme Dios quiere que usted obre. Oremos entonces para dar finalizar este tema en el día de hoy. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en este día, Señor Jesús, porque nos has dado, Señor Jesús, de tu palabra, Señor, para expresarla, Señor Jesús, allí a los oyentes que están allí atentos a tu voz. Oh Padre Santo, obra, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Dale, Señor Jesús, el entendimiento, la sabiduría, la gracia suya para eterno, para que ellos puedan comprender y buscar, Señor, el arreglo, Señor, contigo. Sabemos, Señor, que hay tantas disensiones, Señor, en el pueblo de Dios. Uno alando para allí, otro alando para acá, uno alando para adelante, otro para atrás, para eterno, pero tú quieres que alemos, Señor, para un solo lado, que rememos para un solo lado, oh, para eterno, que seamos entonces allí guiados por tu Espíritu Santo para que no haya disensiones, para eterno, que todo el cuerpo esté allí compaginado juntamente y creciendo, Señor, a una sola vez, Señor, como usted lo requiere, y es que llevemos a un propósito y a hacer, Señor, esa iglesia perfecta, Padre Santo, que usted quiere llevar a cabo a través de su palabra. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, sana, Señor, a aquellos que estén enfermos, Señor, en esta hora, Señor Jesús. Bendice, Señor, sus almas, Señor, sus vidas, Padre mío, que ellos puedan creerte, Padre Santo, que ya usted, Señor, llevó esa enfermedad en la cruz del Calvario y solamente tiene que confesar, Señor, con sus labios, por santo, porque sabemos que el que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no cree ya es condenado. Oh, Padre eterno, ayuda, Señor, a cada vida, Señor, que sea un creyente y no un incrédulo de tu palabra, Señor Jesús. Que usted obrando en cada uno de ellos, Señor, conforme a su voluntad agradable y perfecta. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice tu pueblo igualmente en el alrededor del mundo, Padre Santo, que también pueda entonces comprender y entender el propósito para el cual quiere usted esa unión y se han llamado para buscar su lugar en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
se lo pido. Amén y amén. Bueno, como entonces las bendiciones, que sea Dios entonces obrando en cada uno de sus corazones para que así se cumpla el propósito para el cual Dios les ha hablado en esta hora. Así que Dios me les bendiga, Dios me les ayude y que reciban bendiciones hasta que sobreabunda. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.